Un vestido blanco no siempre es sinónimo de felicidad. Para Isabella, era el uniforme de un sacrificio, la prueba de que su vida ya no le pertenecía. El hombre que la esperaba en el altar, su futuro esposo, la había comprado a ella y al viñedo de su familia para salvarlos de la ruina. Le había ofrecido todo el dinero del mundo, pero le negó lo único que importaba, el calor de un simple gesto de amor. Lo que aquel hombre arrogante, Damián, no sabía, era que estaba a punto de encender en su propio pecho un infierno de celos tan intenso que consumiría cada una de sus promesas de indiferencia. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La música de la boda sonaba como una marcha fúnebre para Isabella Rossi. Cada paso que daba hacia el imponente altar de la catedral se sentía como un clavo más en el ataúd de sus sueños. El murmullo de los invitados, la élite de la ciudad, se sentía como el zumbido de avispas curiosas. Todos estaban allí para presenciar la fusión de dos imperios, Acero Corp, el gigante industrial de Damián Ferrer, y los históricos viñedos Rossi, el legado de su familia que se hundía en deudas. El precio de ese rescate era ella. Su velo, aunque de la seda más fina, se sentía como una red que la atrapaba. Cuando levantó la vista, se encontró con los ojos de Damián. Eran de un color gris tormentoso, fríos, calculadores y completamente desprovistos de la alegría que se esperaba de un novio. La observaba no como a una futura esposa, sino como a la cláusula más importante de un contrato que acababa de firmar. A su lado, su padre, don Ricardo Rossi, un hombre que alguna vez fue un roble pero ahora se veía debilitado por la enfermedad y la preocupación, le apretó el brazo con una mezcla de gratitud y culpa. Lo haces por la familia, Isabella. Eres nuestra salvación, le susurró, y esas palabras, que debían ser un consuelo, solo añadían más peso a su corazón. Cuando llegó al altar, Damián no le ofreció una sonrisa. Simplemente extendió la mano, un gesto tan impersonal como el de un banquero cerrando un trato. Sus dedos eran fríos al rozar los suyos. El sacerdote comenzó la ceremonia, hablando de amor, unión y respeto, palabras que sonaban huecas y crueles en el aire helado que separaba a los novios. Yo, Damián, te tomo a ti, Isabella, como mi legítima esposa, dijo él, su voz un murmullo grave y monótono que resonó en la iglesia. No hubo emoción, no hubo un temblor en su voz, solo el cumplimiento de un formalismo. Cuando llegó su turno, Isabella sintió que la voz se le ahogaba. Yo, Isabella, te tomo a ti, Damián, las palabras salieron como un suspiro resignado. El sí, acepto de ambos selló su destino. El beso que siguió fue el presagio de su matrimonio, breve, seco y público. Los labios de Damián apenas rozaron los suyos, un contacto frío y distante que duró lo justo para satisfacer a los fotógrafos. La recepción fue aún peor. Una demostración de poder y riqueza en la mansión Ferrer. Damián la paseó por el salón como a un premio de caza, presentándola a socios comerciales y rivales. Mi esposa, Isabella, decía, y la forma en que pronunciaba mi no sonaba a cariño, sino a posesión, a propiedad. Ella sonreía, asentía y soportaba las miradas curiosas, sintiéndose como una extraña en su propia vida. Horas más tarde, cuando el último invitado se hubo marchado, el silencio de la gigantesca mansión se volvió ensordecedor. Un mayordomo los guió a través de pasillos interminables hasta el ala principal. Se detuvieron frente a una puerta maciza de roble. Esta es su habitación, señora, dijo el mayordomo, abriendo la puerta a un dormitorio más grande que todo el apartamento donde ella había vivido. Luego, se giró hacia Damián. Su habitación está al final del pasillo, señor. Isabella lo miró, confundida. ¿Habitaciones separadas? Damián despidió al personal con un gesto de la mano y luego se giró hacia ella, su rostro una máscara de fría seriedad. Entremos, dijo, entrando a la habitación de Isabella. Ella lo siguió, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y ansiedad. El ruido del pesado vestido de novia era el único sonido. Damián se paseó por la habitación, inspeccionándola como si fuera una oficina. Finalmente, se detuvo y la miró. Isabella, seré muy claro para que no haya malentendidos. Nuestro matrimonio es un acuerdo comercial. Tú salvaste a tu familia y yo consolidé una alianza estratégica que me beneficia. Te daré todo lo que el dinero puede comprar, lujos, estatus, seguridad. Pero no esperes nada más de mí. No esperes afecto, ni romance, y ciertamente no esperes que comparta mi cama. Cada palabra fue como una bofetada.
Isabella se mantuvo erguida, negándose a mostrarle la herida que le estaban causando. No esperaba nada, señor Ferrer, respondió ella, su voz sorprendentemente firme. Yo también sé lo que es esto. Un sacrificio por mi familia. Una chispa de algo, quizás sorpresa o un retorcido respeto, cruzó los ojos de Damián por un segundo antes de desaparecer. Bien. Entonces estamos de acuerdo, dijo. Tus deberes son simples, mantén las apariencias en público. Sonríe, actúa como una esposa devota en los eventos sociales y no me causes problemas. A cambio, tu padre y su legado estarán a salvo. En privado, cada uno tendrá su propia vida. Esta puerta, dijo señalando la entrada, marca la frontera. No la cruces. Sin decir más, se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con un clic definitivo que resonó en el alma de Isabella. Sola, en medio de aquel lujo frío e impersonal, finalmente se permitió derrumbarse. Se quitó el velo y lo arrojó al suelo. Las lágrimas que había contenido durante todo el día cayeron, silenciosas y amargas. Se había casado con un hombre que la veía como una inversión, encerrada en una jaula de oro. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina de soledad. Damián salía antes de que ella despertara y volvía mucho después de que se hubiera acostado. Vivían bajo el mismo techo, pero en universos paralelos. Compartían el desayuno en un silencio denso y pesado, sentados en extremos opuestos de una mesa larguísima, con el único sonido del tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Él leía los periódicos financieros, ella miraba por la ventana hacia un jardín perfectamente cuidado pero sin vida, como ella. Una mañana, sin embargo, la rutina se rompió. Isabella, acostumbrada a la ausencia de Damián, había salido de la ducha y caminaba por su habitación envuelta solo en una toalla. El vapor del baño había empañado los espejos y se sentía, por un momento, libre. Estaba de espaldas a la puerta, secándose el cabello, cuando ésta se abrió sin previo aviso. Damián entró, con unos documentos en la mano, sin darse cuenta de su presencia al principio. Olvidé estos informes y... Se detuvo en seco. Sus ojos grises se abrieron ligeramente al verla. La toalla apenas cubría lo esencial, dejando al descubierto la curva de su espalda, la línea de sus hombros y sus largas piernas. Por un instante, el hombre de negocios calculador desapareció, reemplazado por un hombre sorprendido ante la visión de una mujer hermosa. Isabella se giró bruscamente, el corazón dando un vuelco en su pecho. Se abrazó a sí misma, sintiendo la cara arder de vergüenza y rabia. ¿Qué haces aquí? Esta es mi habitación, exclamó. La sorpresa de Damián se transformó rápidamente en su habitual máscara de arrogancia. Sus ojos recorrieron su cuerpo con una lentitud deliberada, una mirada que la hizo sentir a la vez expuesta y extrañamente observada de verdad por primera vez. No era una mirada fría, sino una con una chispa de algo nuevo, algo que él mismo parecía no comprender. Toda esta casa es mía, Isabella. Puedo entrar donde quiera, replicó, su voz un poco más ronca de lo normal. Pero podrías tocar la puerta, dijo ella, entre dientes. Él sonrió, una sonrisa torcida y cínica que no llegó a sus ojos. Quizás. O quizás deberías recordar cerrar la puerta con llave si no quieres que tu esposo te vea. Aunque, seamos honestos, no hay nada aquí que no haya visto antes en otras mujeres. La crueldad de sus palabras tenía la intención de herirla, de restablecer la distancia entre ellos. Pero algo en su postura, la forma en que sus nudillos estaban blancos mientras agarraba los papeles, lo traicionaba. Se sintió, afectado. Largo de aquí, susurró Isabella, su voz temblando de furia. Por un momento, él no se movió, sus ojos fijos en la gota de agua que resbalaba por su clavícula. Era una batalla silenciosa, cargada de una tensión que nunca antes había existido entre ellos. Finalmente, él dio un paso atrás. Tenemos una gala benéfica el sábado. Mi asistente te enviará los detalles. Se espera que actúes tu papel a la perfección. No me avergüences, dijo, con su tono de siempre. Luego, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. Isabella se quedó allí, temblando, no solo de ira, sino de algo más. La forma en que la había mirado, no había sido indiferente. Y eso, por alguna razón, la asustaba más que su frialdad. El sábado por la noche, Isabella se miró al espejo. Llevaba un vestido de seda esmeralda que su nueva asistente personal había elegido. Era elegante y sofisticado, pero a ella le parecía otro disfraz. Damián la esperaba al pie de la escalera. Cuando la vio bajar, su conversación telefónica se interrumpió. Por segunda vez,
Esa mirada fugaz de sorpresa apareció en sus ojos, recorriéndola de pies a cabeza antes de volverse impenetrable de nuevo. Adecuado, fue su único comentario. Vamos, llegamos tarde. El evento era un mar de joyas y sonrisas falsas. Damián la guiaba con una mano firme en la parte baja de su espalda. El contacto quemaba a través de la tela de su vestido, un gesto posesivo para el público que la hacía sentir como un objeto en exhibición. Ella sonreía, saludaba a gente cuyos nombres olvidaba al instante y bebía champán que sabía a ceniza. Estaba tratando de escapar a un rincón tranquilo cerca de la terraza cuando una voz la detuvo en seco. Una voz que no había oído en años, pero que su corazón reconoció al instante. Isa, eres tú. Se giró y se encontró con Leonardo. Leo, su primer amor, el pintor bohemio con el que había soñado escapar antes de que la responsabilidad la encadenara. Sus ojos castaños todavía tenían esa chispa de calidez y amabilidad que recordaba. Leo, no puedo creerlo. ¿Qué haces aquí?, dijo ella, una sonrisa genuina, la primera de la noche, iluminando su rostro. ¿Qué haces tú aquí? La última vez que supe, estabas destinada a dirigir los viñedos, no a nadar con tiburones, dijo él, riendo, tomando su mano con familiaridad. El simple contacto de su piel con la de él fue como un bálsamo para su alma. Es una larga historia, suspiró ella. Estaban tan absortos en su reencuentro que no notaron la figura alta y sombría que se acercaba. Damián los había estado observando desde el otro lado del salón. Había notado el cambio en su esposa, la forma en que su cuerpo se había relajado, la luz en sus ojos que él nunca había visto. Y vio cómo ese extraño le tocaba la mano. Un sentimiento desconocido, oscuro y primitivo, se agitó en su interior. Era una mezcla de ira y posesión que no pudo identificar. Solo sabía que no le gustaba. No le gustaba en absoluto. ¿Interrumpo algo? La voz de Damián era suave como el terciopelo, pero con un filo de acero. Leonardo soltó la mano de Isabella al instante, intimidado por la presencia helada del multimillonario. Damián, este es Leonardo, un viejo amigo, dijo Isabella, tratando de mantener la calma. Damián ni siquiera miró a Leo. Sus ojos grises estaban fijos en Isabella, ardiendo con una intensidad que la desconcertó. Tu amigo estaba tomando libertades que no le corresponden, esposa, dijo, la palabra esposa cargada de un significado nuevo y amenazador. Luego, sin esperar respuesta, Damián deslizó su brazo alrededor de la cintura de Isabella, tirando de ella hacia él con una fuerza que la dejó sin aliento. Su cuerpo quedó presionado contra el suyo, y pudo sentir la rigidez de sus músculos. Se inclinó hacia su oído, su aliento cálido enviando un escalofrío por su espina dorsal. Sonríe, susurró, su voz tan baja que solo ella pudo oírla. Y dile adiós a tu amigo. Ahora. La orden era innegable. Con Damián quemándola con su proximidad, Isabella se despidió de Leo con una mirada de disculpa y fue arrastrada lejos. El viaje de vuelta a la mansión fue en un silencio sepulcral y tenso. Isabella miraba por la ventanilla, mientras Damián miraba al frente, su mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía que iba a romperse. Tan pronto como el coche se detuvo y entraron en la casa, la tormenta estalló. ¿Quién es él?, espetó Damián, su voz resonando en el vestíbulo de mármol. Disculpa, respondió Isabella, girándose para enfrentarlo. No te hagas la tonta, Isabella. ¿Ese pintor de segunda es un antiguo amante tuyo? ¿Pensabas que podías humillarme así en público? No te humillé. Es un amigo de la infancia. No tienes derecho a interrogarme, replicó ella, su propio temperamento aflorando. La idea de que a él le importara era tan ridícula que la enfurecía. Tengo todo el derecho. Eres mi esposa. Llevas mi nombre. Tu comportamiento me afecta directamente. No permitiré que un muerto de hambre te toque como si todavía tuviera algún derecho sobre ti, rugió él, avanzando hacia ella hasta que la tuvo acorralada contra una de las columnas del vestíbulo. Tú no me tocas, no me hablas, me tratas como si fuera un mueble más en esta casa. Y ahora te atreves a sentirte ofendido porque alguien me sonrió, le gritó ella, empujando su pecho, un gesto inútil contra su sólida estructura. Él agarró sus muñecas, su rostro a centímetros del de ella. Su aliento olía a whisky caro y a una rabia que parecía quemarlo por dentro. Tal vez ese ha sido mi error, gruñó, su voz bajando a un susurro peligroso y cargado de una emoción cruda que ella nunca le había oído. Tal vez he sido demasiado distante. Tal vez necesito recordarte a quién perteneces. Y entonces, antes de que Isabella pudiera procesar sus palabras, él bajó la cabeza y estrelló sus labios contra los de ella. No fue un beso suave ni romántico.
Fue un beso furioso, posesivo y desesperado. Fue el beso de un hombre que estaba siendo consumido por una emoción que se negaba a nombrar, los celos. Sus labios eran duros y exigentes, reclamándolos de ella con una fuerza que le robó el aliento. Una de sus manos soltó su muñeca y se enredó en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás para profundizar el beso, mientras la otra la mantenía firmemente sujeta contra la columna. Por un instante, Isabella luchó, pero la sorpresa y la pura intensidad del asalto la dejaron paralizada. Y entonces, para su horror, una parte de ella respondió. Una traicionera chispa de calor se encendió en su vientre, una reacción a meses de soledad y al poder innegable de su proximidad. El beso se suavizó por un segundo, como si él también hubiera sentido ese cambio, esa rendición. Su lengua trazó el contorno de sus labios, pidiendo una entrada que ella, en su estado de confusión, le concedió. Fue un instante de conexión pura y animal, una explosión de toda la tensión reprimida entre ellos. Tan abruptamente como comenzó, terminó. Damián se apartó, jadeando ligeramente, sus ojos grises tormentosos ahora llenos de confusión y una ira dirigida tanto a sí mismo como a ella. Miró sus labios hinchados, la sorpresa en sus ojos, y dio un paso atrás como si se hubiera quemado. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y subió las escaleras a grandes zancadas hacia su habitación, dejándola sola en el vestíbulo, temblando, con el sabor de su rabia y su inesperado deseo todavía en sus labios. La frontera entre ellos había sido cruzada, no con ternura, sino con la furia de una posesión recién descubierta, y ambos sabían que nada volvería a ser igual. La mañana siguiente fue una sinfonía de silencios. Isabella se despertó con el fantasma de los labios de Damián todavía ardiendo en los suyos. El recuerdo era una mezcla confusa de ultraje y una secreta, vergonzosa emoción. Se vistió con cuidado, eligiendo un sencillo vestido de día, como si con la normalidad de la ropa pudiera borrar la intensidad de la noche anterior. Se prometió a sí misma que no le daría la satisfacción de verla afectada. Cuando bajó al comedor, él ya estaba allí, impecablemente vestido con un traje oscuro, leyendo una tablet con la misma concentración con la que habría analizado la caída de la bolsa. No levantó la vista cuando ella entró. Era como si la noche anterior, el beso, la furia, nunca hubieran existido. Estaba volviendo al guión, al frío acuerdo comercial. Pero Isabella ya no era la misma actriz sumisa. «Buenos días», dijo ella, su voz clara y firme, sentándose en su lugar habitual. Él finalmente levantó la vista, sus ojos grises eran ilegibles, distantes. «Buenos días». Eso fue todo. El silencio volvió a instalarse, roto solo por el sonido de una criada sirviendo café. Isabella lo observó por encima del borde de su taza. La negación era un arma poderosa, y él la empuñaba como un maestro. Decidió que no se lo permitiría. «¿Dormiste bien?», preguntó ella, su tono casual con un matiz de ironía. Él la miró, una ceja arqueada en señal de advertencia. «Como siempre. Mi sueño no se ve afectado por trivialidades». «Ah, trivialidades», replicó ella, dejando la taza en el platillo con un delicado tintineo. «Curioso. Yo lo llamaría asalto. Pero supongo que todo es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Para un hombre que compra todo, hasta a su esposa, supongo que besarla a la fuerza es solo otra transacción». La mandíbula de Damián se tensó visiblemente. Dejó la tablet sobre la mesa con un golpe seco. Sus ojos de tormenta se clavaron en los de ella. «Cuidado con tus palabras, Isabella. Lo que pasó anoche fue un error. Un lapso de juicio provocado por tu indiscreción en público. No volverá a suceder». «Mi indiscreción», exclamó ella en un susurro airado. Hablaba con un amigo. ¿O acaso en tu mundo la amistad también se compra y se vende? También es un activo que debes controlar. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando de nuevo, pero con más veneno. «No te equivoques, Damián. No soy una de tus empresas. No puedes controlarme. Y si vuelves a ponerme una mano encima de esa manera, descubrirás que esta inversión tuya tiene garras». Por primera vez desde que se conocieron, Isabella vio una genuina sorpresa en el rostro de Damián. La mujer asustada y resignada de la boda había desaparecido. En su lugar había una leona dispuesta a luchar. Una lenta y peligrosa sonrisa se dibujó en los labios de él, una sonrisa que no era de humor, sino de desafío. «Garras, ¿eh? Interesante. Quizás este matrimonio no será tan aburrido después de todo». Justo en ese momento, su teléfono sonó, rompiendo la densa tensión. Contestó con brusquedad. «Ferrer». Escuchó,
su expresión cambiando de la irritación al ceño fruncido de la preocupación empresarial. Repítelo. ¿Cuán extenso es el daño? Entendido. Prepara el helicóptero. Salgo en 20 minutos. Colgó y se levantó bruscamente. Hay problemas en el viñedo. Una plaga inesperada está afectando las vides de la cosecha principal. Isabella se puso de pie de un salto, el desafío personal olvidado ante la amenaza al legado de su familia. ¿Qué? ¿Qué plaga? ¿Han llamado al agrónomo, a don Eladio? Han llamado a todos, cortó Damián, recogiendo su tablet. Pero mis expertos en gestión no saben distinguir una uva de una aceituna. Necesito a alguien que conozca esa tierra. ¿Tú vienes conmigo? ¿Yo? Preguntó ella, sorprendida. Sí, tú. Es tu viñedo. O, mejor dicho, era tu viñedo. Ahora es mi activo y está perdiendo valor por minutos. Conozco tus estudios en enología y tu trabajo con tu padre. No voy a permitir que una mala gestión arruine mi adquisición. Ponte algo práctico. Salimos ya. La orden era impersonal, puramente de negocios, pero para Isabella fue un rayo de esperanza. Volver a su hogar, a sus viñas, incluso bajo estas circunstancias, era como un trago de agua fresca en el desierto. Media hora después, estaban en el aire. El ruido de las aspas del helicóptero hacía imposible la conversación, para alivio de ambos. Isabella miraba por la ventana como el gris de la ciudad daba paso al verde vibrante del campo. Cuando finalmente divisó las hileras familiares de vides y la casona de piedra donde creció, su corazón dio un vuelco. Aterrizaron en un claro cerca de la casa. El capataz, Miguel, un hombre que la había visto crecer, corrió a su encuentro. Sus ojos mostraron una mezcla de sorpresa y alivio al verla. Ignoró a Damián y se dirigió directamente a ella. Niña Isabella. Gracias a Dios que estás aquí. No sabemos qué hacer. Damián se interpuso, su presencia imponente reclamando la autoridad. Yo soy Damián Ferrer. Ahora estoy a cargo. Lléveme a ver el problema. Miguel miró de Damián a Isabella, confundido. Isabella asintió levemente, dándole permiso. Durante las siguientes horas, caminaron entre las vides. Damián hacía preguntas agudas y precisas sobre costos, proyecciones y logística, tratando el viñedo como una fábrica. Isabella, en cambio, se arrodillaba, tocaba la tierra, arrancaba una hoja afectada y la examinaba con la delicadeza de un médico. No es una plaga común, dijo finalmente, frotando la hoja entre sus dedos. Es un hongo agresivo, probablemente traído por las últimas lluvias inusuales. Mi padre tuvo un problema similar hace años en el lote norte. Se volvió hacia Damián, sus ojos brillando con una autoridad que él nunca le había visto. Tus químicos y tus planes de contingencia corporativos no servirán. Necesitamos una solución orgánica que mi padre desarrolló. Las fórmulas están en su antiguo despacho. Miguel, prepara al equipo. Necesitaremos aplicar el tratamiento al amanecer. Damián la observó, en silencio. La estaba viendo en su elemento. No era la esposa trofeo ni la mujer desafiante del desayuno. Era una líder. Confiada, competente y apasionada. El sol de la tarde bañaba su rostro, y el viento enredaba algunos mechones de su cabello. Estaba sucia de tierra, pero nunca le había parecido tan radiantemente hermosa. Una vez más, ese sentimiento extraño se apoderó de él, una mezcla de admiración y esa misma posesividad oscura. Mientras Isabella daba instrucciones a los trabajadores, Damián sintió una mano en su hombro. Se giró para encontrarse con la cálida sonrisa de Leonardo. ¿Ferrer? Soy Leonardo, nos conocimos en la gala, dijo, como si Damián pudiera olvidarlo. ¿Qué haces tú aquí? La pregunta de Damián fue tan afilada como el hielo. Vivo cerca. Oí que había problemas y vine a ver si podía ayudar. Isabella, bueno, ella es como mi familia. Sé lo mucho que este lugar significa para ella. Su tono era amable, pero Damián escuchó la familiaridad, la intimidad. Vio cómo la mirada de Leo se desviaba hacia Isabella, una mirada llena de afecto y preocupación. Y el fuego que había sentido en la gala volvió a encenderse en su estómago, bajo y caliente. Justo en ese momento, Isabella se acercó a ellos. Su rostro se iluminó al ver a Leonardo. Leo, ¡qué sorpresa! No podía quedarme en casa sabiendo que tenías problemas. ¿En qué ayudo? Puedo cargar lo que sea, ofreció él, tocando su brazo de manera casual y reconfortante. Damián observó el gesto. Observó cómo Isabella le sonreía a Leonardo,
una sonrisa abierta y sincera que nunca le había dedicado a él. El mundo de Damián se redujo a ese simple toque, la mano de otro hombre en el brazo de su esposa. No necesitamos su ayuda, intervino Damián, su voz grave. Tengo personal más que suficiente. Isabella lo miró, desconcertada por su tono hostil. Damián, no seas grosero. Leo solo quiere ayudar. Toda ayuda es bienvenida. Ya he dicho que no, insistió él, dando un paso sutil para interponerse entre Isabella y Leonardo. El desafío era claro. Leonardo, sin querer causar más problemas a Isabella, levantó las manos en señal de rendición. De acuerdo. Solo quería ofrecer. Isa, si necesitas algo, cualquier cosa, solo llámame. Estaré cerca. Le dirigió una última mirada de apoyo y se alejó. La furia de Damián bullía bajo la superficie. Se giró hacia Isabella tan pronto como estuvieron solos. ¿No puedes pasar 5 minutos sin tenerlo rondándote como un perro faldero? Estás siendo ridículo, replicó ella, bajando la voz para que los trabajadores no la oyeran. Este es mi hogar. Conozco a gente aquí. ¿Esperabas que me encerrara en una torre? Espero que recuerdes tu lugar. Tu lugar es a mi lado. Y no sonriendo a cada antiguo amor que se cruza en tu camino, espetó él, agarrándola del brazo y alejándola del área de trabajo, llevándola hacia la parte trasera de la casona, a un pequeño patio cubierto de enredaderas. ¿Mi lugar? Mi lugar está aquí, cuidando de mi tierra. Algo que tú no entiendes. Lo único que entiendes es de posesión. Pero no soy tuya, Damián. ¿Oíste? Este matrimonio es un papel. Nada más. La rabia la hizo valiente. Se soltó de su agarre, pero él la acorraló contra la pared de piedra cubierta de hiedra, sus manos a cada lado de su cabeza, atrapándola. Estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler el costoso aroma de su colonia mezclado con el aire fresco del campo. Te equivocas, susurró él, su voz peligrosamente suave. Sus ojos grises ardían, recorriendo su rostro, sus labios, su cuello. Eres mía. En el momento en que dijiste, sí, acepto, te convertiste en mía. Tu nombre es Ferrer. Tu casa es la mía. Y tu cuerpo. Su mirada se detuvo en sus labios, y ella sintió un escalofrío. Él te mira y quiere lo que yo tengo. Y eso es algo que no voy a tolerar. Tú no me tienes, jadeó ella, aunque su propio cuerpo la traicionaba. El corazón le latía desbocado, no solo de miedo o rabia, sino de una corriente eléctrica que pasaba entre ellos. Él al menos me mira como a una persona. Tú solo ves un balance en tus cuentas. Su acusación pareció golpearlo. La ira en sus ojos vaciló, reemplazada por un atisbo de algo vulnerable, algo herido. Mírate, dijo él, su voz ahora un murmullo ronco. Su mano se levantó y, con una lentitud que la paralizó, apartó un mechón de cabello de su mejilla. Sus dedos rozaron su piel, enviando una descarga por todo su cuerpo. Cubierta de tierra, oliendo a vid y a sol, y nunca he visto nada que deseara más. ¿Crees que no te veo? La confesión la dejó sin aire. Estaba a punto de responder, de desafiarlo, cuando él se inclinó. Pensó que la iba a besar de nuevo, y su cuerpo se preparó para el impacto, una mezcla de pánico y una anticipación que la enfureció. Pero él se detuvo, sus labios a un suspiro de los suyos. Vas a aprender que ser mía no es un negocio, Isabella, susurró contra su boca, su aliento cálido mezclándose con el de ella. Es un hecho. Y voy a disfrutar cada segundo enseñándotelo. Luego, rozó deliberadamente sus labios con los suyos, un contacto tan breve y suave que fue casi una tortura, un susurro de un beso lleno de promesas y amenazas. Ahora, vamos a salvar nuestro viñedo. Se apartó, dejándola temblorosa y apoyada contra la pared. Se había recompuesto, la máscara del empresario frío estaba de vuelta en su lugar, pero sus ojos todavía ardían con la intensidad de su confesión. Mientras se alejaba, Isabella se tocó los labios. Ya no era solo rabia lo que sentía por él. Era un torbellino aterrador de emociones. Su frialdad era soportable. Su indiferencia, manejable. Pero su deseo posesivo la estaba arrastrando a un territorio desconocido y peligroso, un lugar donde el odio y una atracción prohibida comenzaban a entrelazarse de una manera que amenazaba con consumirlos a ambos. Sabía que salvar el viñedo era solo la primera batalla, la verdadera guerra se estaba librando en los corazones de ambos. El sol se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y morados, colores que prometían calma, pero que solo servían para resaltar la tormenta que se gestaba entre ellos.
La noche cayó sobre el viñedo, fría y llena de los sonidos del campo, el canto de los grillos, el susurro del viento entre las hojas de parra. Para Damián e Isabella, sin embargo, el único sonido real era el eco de sus propias respiraciones tensas y el latido desbocado de sus corazones. Pasaron las siguientes horas trabajando bajo la luz de potentes focos que Damián había ordenado traer. Se convirtieron en un equipo improbable y extrañamente eficaz. Isabella, con un conocimiento que fluía de sus venas, dirigía a los trabajadores, explicando la proporción exacta de los ingredientes orgánicos, la técnica de rociado para no dañar los brotes jóvenes. No daba órdenes, las compartía con la pasión de quien protege a su familia. Damián, por su parte, se despojó de su chaqueta de diseñador y arremangó su camisa. Organizó la logística, estableció turnos, aseguró que los equipos funcionaran sin descanso. Observaba a Isabella, fascinado en contra de su voluntad. La mujer que había considerado una simple pieza de un rompecabezas financiero, un adorno silencioso para su vida, era una fuerza de la naturaleza. Comandaba el respeto de los hombres del campo no con dinero, sino con sabiduría y un amor genuino por esa tierra. Varios de los trabajadores mayores se acercaban a ella, le hacían preguntas, compartían historias de su padre, y ella respondía a cada uno con una sonrisa o un toque en el hombro. Una intimidad que él, con todo su poder, nunca podría comprar. Cerca de la medianoche, Miguel se acercó a ellos, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Señorita Isabella, señor Ferrer. Hemos cubierto la mitad del terreno. El equipo necesita descansar un par de horas antes de continuar al amanecer. Ya es muy tarde para que el helicóptero vuele de vuelta a la ciudad de forma segura. Damián frunció el ceño. La idea de pasar la noche allí, en el corazón del territorio de ella, le resultaba profundamente inquietante. Pero Miguel tenía razón. Era un riesgo innecesario. Está bien, dijo Damián, su tono cortante. Buscaremos un hotel en el pueblo cercano. Isabella lo interrumpió. No hay necesidad. La casona está aquí. No es un palacio como tu mansión, pero está limpia y hay camas. Mi padre se aseguró de mantenerla siempre lista. La idea de dormir bajo el techo que había sido de los Rossi, el mismo techo que ahora le pertenecía a él por derecho de compra, era a la vez una victoria y una invasión. Como quieras, concedió, su orgullo luchando contra la lógica. Entraron en la casona. El aire adentro olía a madera vieja, a lavanda y a recuerdos. Era cálida y acogedora. Muebles robustos y cómodos, alfombras gastadas por décadas de pasos y, por todas partes, fotografías. En la repisa de la chimenea, en las mesas auxiliares, subiendo por la escalera. Isabella de niña, con trenzas y rodillas raspadas, sonriendo sin un diente. Isabella adolescente, junto a su padre, ambos cubiertos de mosto de uva durante una cosecha. Isabella joven, graduándose de la universidad. Damián se detuvo frente a una foto de ella con unos 20 años, abrazando a su sonriente padre. Tenía la misma luz en los ojos que había visto esa tarde, una luz que se había apagado desde el día de su boda. Sintió una punzada de algo que no supo identificar, algo parecido a la culpa. Esta era mi habitación, dijo ella, abriendo una puerta. Puedes quedarte aquí. Yo dormiré en la de mis padres. Él entró en el cuarto. Era simple, con una cama de hierro forjado, una colcha de retazos y estanterías llenas de libros. Olía a ella. Era un espacio íntimo, personal, y él se sintió como un intruso profanando un lugar sagrado. No. Tú te quedas aquí, dijo él, su voz más áspera de lo que pretendía. Esta es tu casa. Dormiré en la otra habitación. Antes de que ella pudiera protestar, él salió y fue a la habitación principal. Elena, la esposa de Miguel, les había dejado una cena sencilla sobre la mesa de la cocina, estofado caliente, pan crujiente y una jarra de agua fresca. Se sentaron a comer en silencio, el cansancio de la jornada pesando sobre ellos. Era la primera vez que compartían una comida sin la formalidad opresiva de la mansión. Aquí, eran solo un hombre y una mujer, cubiertos de polvo y agotados. Fue Isabella quien rompió el silencio, señalando con la cabeza hacia el salón. Veo que te has fijado en las fotos. Él asintió, sin mirarla. Tenías una vida feliz aquí. No era una pregunta. La tenía, confirmó ella, su voz suave. Este lugar no era solo tierra o negocio. Era mi mundo. Cada vid tiene una historia. Mi padre y yo plantamos juntos aquella hilera junto al arroyo el verano de mis 16 años. Damián dejó el tenedor y finalmente la miró.
Mi padre me enseñó que la sentimentalidad es el enemigo del progreso, que el apego a la tradición es una soga al cuello de la ambición. Tu padre te enseñó mal, replicó Isabella con calma. La tradición y el amor por lo que haces no son una soga, son las raíces que te mantienen firme cuando llega la tormenta, como la de hoy. Se quedaron mirando, una tregua silenciosa entre ellos. En esa pequeña cocina, lejos de su mundo de acero y contratos, Isabella vio por primera vez al hombre detrás del multimillonario. Vio una soledad en sus ojos que reflejaba la suya. Justo cuando un frágil puente de entendimiento parecía construirse entre ellos, unos golpes sonaron en la puerta principal. Isabella se levantó, extrañada. Al abrir, se encontró con la sonrisa cálida de Leonardo, que sostenía una cesta. Leo, ¿qué haces aquí a estas horas? Mi madre hizo su famoso pastel de manzana y supe que estarían aquí. Imaginé que no tendrían ganas de nada, y que un poco de azúcar ayudaría, dijo, entrando. Su mirada se posó en Damián, sentado en la cocina, y su sonrisa flaqueó un poco. Buenas noches, Ferrer. La temperatura de la habitación descendió 20 grados. Damián se levantó lentamente, su cuerpo erguido y tenso como un depredador que ve a un rival acercarse a su territorio. No tenías que molestarte, dijo Damián, su voz gélida. Mi esposa y yo estábamos a punto de retirarnos. Hizo un énfasis deliberado en las palabras mi esposa, creando un muro invisible pero impenetrable. Isabella se sintió atrapada en medio. Leo, es muy amable de tu parte. Gracias. Pero Damián tiene razón, estamos exhaustos, dijo, intentando suavizar la situación. Por supuesto, Isa. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien, dijo Leo, dirigiendo su mirada solo a ella. Te vi trabajar hoy. Me recordaste a tu padre. Él estaría muy orgulloso. Las palabras eran sinceras y amables, pero para Damián, fueron como gasolina en el fuego. El recuerdo de otro hombre elogiando a su esposa, conectando con su pasado de una forma que él no podía, era insoportable. Leonardo se fue después de unos minutos más de incómoda conversación. Tan pronto como la puerta se cerró, Damián se volvió hacia Isabella, su autocontrol hecho añicos. Esto es increíble. ¿Es que no puede dejarte en paz? ¿O eres tú la que lo alienta? Basta ya, Damián, estalló ella. Has sido mi amigo toda mi vida. Este es su hogar tanto como el mío. No tienes derecho a venir aquí y actuar como un tirano celoso. Soy tu marido, rugió él, avanzando hacia ella hasta que la tuvo acorralada contra la mesa de la cocina. El aroma a tierra y a su propia furia emanaba de él. Tengo todo el derecho. ¿No ves la forma en que te mira? ¿Cómo pronuncia tu nombre? Te desea. Y lo hace delante de mí. ¿Y qué si lo hace? Lo desafió ella, empujándolo en el pecho, aunque él no se movió ni un centímetro. Al menos él me ve. Ve a la mujer que soy. Tú solo ves el nombre Rosy en un contrato. Leonardo me trae pastel de manzana. ¿Tú qué me has dado, Damián? Una jaula de oro y órdenes. La verdad en sus palabras lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. La rabia en su rostro se transformó en algo más crudo, más desesperado. La agarró por los hombros, su toque firme pero no violento. Quizás no te he dado las cosas correctas, admitió, su voz un murmullo roto y ronco. No sé cómo. No me enseñaron. Lo único que sé es controlar, poseer. Y cuando él te mira, siento que te estoy perdiendo, y ni siquiera te he tenido. Su confesión la dejó sin aliento. El tirano se había desvanecido, dejando a un hombre perdido y confundido por sentimientos que no podía manejar. Sus ojos grises, normalmente fríos como el acero, ahora ardían con un fuego atormentado. Se miraron en un silencio cargado de electricidad. El espacio entre ellos vibraba con todo lo no dicho, con meses de tensión, resentimiento y una atracción negada. Tú no me posees, susurró ella, aunque su voz carecía de la convicción de antes. Él soltó uno de sus hombros y levantó la mano hacia su rostro. Sus dedos, callosos por el trabajo inesperado del día, rozaron su mejilla con una ternura que la hizo estremecer. Quizás no, susurró él. Pero por Dios, Isabella, ¿cómo quiero hacerlo? Se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse. Ella no lo hizo. Estaba paralizada, atrapada en la intensidad de su mirada, en la honestidad brutal de sus palabras. Cuando sus labios finalmente se encontraron con los de ella, no hubo nada de la furia de la primera vez. Fue un beso de desesperación, de anhelo. Era suave al principio, un roce tentativo,
como si él estuviera pidiendo un permiso que nunca antes había considerado. Isabella sintió que toda la resistencia se derretía dentro de ella. Sus manos, que habían estado empujando su pecho, se relajaron y se deslizaron hacia arriba, agarrando el tejido de su camisa. Respondió al beso, abriendo sus labios a los de él, un acto de rendición que era tanto para él como para sí misma. El beso se profundizó, volviéndose hambriento, apasionado. Era el sabor del vino de la cena, el olor a tierra mojada, el calor de dos almas solitarias que chocaban en la oscuridad. Su lengua se encontró con la de ella, y un gemido se escapó de la garganta de Isabella. Damián respondió con un gruñido bajo, una mano enredándose en su cabello, inclinando su cabeza para tener un mejor acceso, mientras la otra se deslizaba por su espalda, atrayéndola con fuerza contra su cuerpo. Podía sentir el duro contorno de sus músculos, el latido de su corazón martilleando contra el suyo. Ya no había contrato. No había viñedo. Solo estaban ellos dos, consumidos por un fuego que finalmente se había desatado. Él rompió el beso para mirarla, sus frentes apoyadas, ambos respirando agitadamente. Sus ojos buscaron los de ella en la penumbra de la cocina. Isabella, su nombre era un suspiro, una oración. Él la besó de nuevo, esta vez en la comisura de sus labios, luego en su mandíbula, y comenzó a trazar un camino ardiente por su cuello. Ella echó la cabeza hacia atrás, dándole un acceso total, su cuerpo arqueándose hacia el de él. Sus manos se aferraron a sus hombros mientras las de él exploraban su cintura, sus caderas, deteniéndose en la curva de su espalda baja, presionándola aún más contra él, haciéndole sentir la dura evidencia de su deseo. Dime que te detenga, susurró él contra su piel, su voz ahogada por la pasión. Dime que me vaya y lo haré. Pero ella no podía. No quería. Por primera vez, no se sentía como una posesión. Se sentía deseada. Intensamente, abrumadoramente deseada por el hombre al que estaba atada. Negó con la cabeza, incapaz de formar palabras. En respuesta, él la levantó y la sentó sobre la robusta mesa de madera de la cocina, colocándose entre sus piernas. La miró, sus ojos oscuros por el deseo. ¿Estás segura?, preguntó, su voz ronca, buscando su consentimiento una vez más. En lugar de una respuesta verbal, Isabella tomó su rostro entre sus manos y lo atrajo hacia ella, reclamando sus labios en un beso que sellaba su decisión. La batalla había terminado por esa noche. Y en la calidez de la vieja casona de su familia, ambos sabían que se habían rendido. La pregunta que flotaba en el aire, tan real como el deseo entre ellos, era si esta rendición los llevaría a la salvación o a una destrucción aún mayor. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de encaje de la habitación, pintando franjas doradas sobre la colcha de retazos. Isabella despertó lentamente, envuelta en una calidez a la que no estaba acostumbrada. El brazo pesado de Damián descansaba posesivamente sobre su cintura, y su pecho sólido y desnudo era la almohada en la que ella había dormido. Los recuerdos de la noche anterior la inundaron como una marea cálida, la desesperación en sus besos, la ternura inesperada de sus caricias, la forma en que había gritado su nombre en la oscuridad. Su cuerpo, sensible y dolorido de una manera placentera, era un testimonio de una pasión que nunca había imaginado. Con un cuidado infinito, intentó deslizarse fuera de su abrazo, pero él gruñó en sueños y la apretó más contra sí. No te vayas, murmuró, su voz ronca de sueño, enterrando el rostro en su cabello. El corazón de Isabella dio un vuelco. Aquel hombre vulnerable y casi tierno no era el multimillonario de hielo que conocía. Era un extraño, y esa intimidad era tan aterradora como embriagadora. Se quedó quieta, escuchando su respiración profunda y constante hasta que se atrevió a moverse de nuevo. Esta vez logró liberarse y se envolvió en una bata. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Abajo, los equipos de trabajo ya estaban en movimiento, rociando las vides con el tratamiento que ella había preparado. El legado de su padre estaba a salvo, pero su propio futuro era más incierto que nunca. Unos minutos después, Damián apareció en el umbral, vestido solo con sus pantalones. Su cabello estaba revuelto, su mandíbula cubierta por una sombra de barba y su torso desnudo revelaba una musculatura que la noche anterior ella solo había sentido en la oscuridad. Sus ojos se encontraron, y por un instante, la torpeza se apoderó de ambos. Ya no había ira ni pasión ardiente, solo una quietud cargada de preguntas sin respuesta. ¿Dormiste bien?, preguntó él, su voz grave resonando en la pequeña habitación. Sí, respondió ella, abrazándose a sí misma dentro de la bata. ¿Y tú? Mejor de lo que he dormido en años, admitió él, y la honestidad en su voz la sorprendió. Se acercó a ella, deteniéndose a solo un paso de distancia.
Levantó una mano, como si fuera a tocarla, pero la dejó caer, indeciso. Isabella, sobre anoche. No digas que fue un error, lo interrumpió ella rápidamente, su corazón apretado por el miedo. Porque no lo sentí como un error. La tensión abandonó los hombros de Damián. Un atisbo de alivio cruzó su rostro antes de ser reemplazado por su habitual compostura. No, no lo fue. Dio el paso final que lo separaba, su cercanía era abrumadora a la luz del día. Inclinó su rostro y la besó suavemente, un beso muy diferente a los de antes. Era un beso de buenos días, lento y tierno, una pregunta y una promesa a la vez. El zumbido del helicóptero acercándose rompió el momento. Debo volver a la ciudad. Tengo reuniones que no puedo posponer, dijo él, apartándose. Me encargaré de supervisar todo aquí, respondió ella. Miguel y yo podemos manejarlo. Lo sé, dijo Damián, y la confianza en su voz la llenó de un calor inesperado. Volveré esta noche. Esa promesa, volveré esta noche, resonó en el aire entre ellos. No era una orden, era una declaración de intenciones. Isabella pasó el día inmersa en el trabajo, coordinando los equipos, revisando las vides. Se sentía viva de una forma que no había sentido en meses. Pero debajo de la satisfacción de salvar su viñedo, había una corriente subterránea de ansiedad. ¿Qué significaba lo de anoche? ¿Habían cruzado una línea que cambiaría todo, o era solo una tregua temporal en su guerra privada? Por la tarde, mientras revisaba unos libros de cuentas en el despacho de su padre, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Hola. Isabella Ferrer. La voz de la mujer era profesional, pero con un filo cortante. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Valeria Montenegro. Soy la directora de adquisiciones de Acero Corp. Y, se podría decir, la mano derecha de Damián. Y algo más, pero no hace falta entrar en detalles. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabella. No entiendo por qué me llama. Oh, yo creo que sí entiendes. He oído que mi querido Damián se ha tomado un interés repentino en un viñedo polvoriento y deficitario. Y me han dicho que hasta durmió allí anoche. Qué pintoresco, la voz de Valeria destilaba sarcasmo. No sé lo que crees que está pasando entre tú y él, pueblerina, pero te lo dejaré claro. Tú eres un contrato. Un arreglo temporal para una fusión. Yo soy su igual, su socia, su futuro. Cuando el polvo de esta fusión se asiente, Damián se deshará de ti como se deshace de cualquier inversión que ya no le sirve. Así que disfruta de tu pequeño cuento de hadas mientras dure, porque el lobo siempre vuelve al bosque. Y su bosque soy yo. La llamada se cortó, dejando a Isabella temblando en el silencio del despacho. Cada palabra de Valeria había sido un dardo envenenado, diseñado para golpear directamente en sus inseguridades. La duda, fría y rastrera, comenzó a enroscarse en su corazón. ¿Y si Valeria tenía razón? ¿Qué era ella sino una complicación, una distracción sentimental en la vida de un hombre que se regía por la lógica y el poder? La promesa de Damián, volveré esta noche, ahora sonaba hueca y falsa. Damián llegó al anochecer, tal como lo había prometido. La encontró en el porche, mirando las estrellas, envuelta en una manta. Bajó del coche y caminó hacia ella, su rostro cansado por el largo día, pero sus ojos se iluminaron al verla. ¿Todo bien por aquí?, preguntó. Sí. El tratamiento está funcionando. Creo que hemos controlado el hongo, respondió ella, su voz plana y sin vida. Él notó el cambio inmediatamente. La calidez de la mañana se había ido, reemplazada por un muro de hielo que le era demasiado familiar. Se sentó a su lado en el viejo banco de madera. ¿Qué pasa, Isabella? Ella se giró para mirarlo, la luz de la casa dibujando sombras en su rostro. ¿Quién es Valeria Montenegro? El nombre pareció sorprender a Damián. Una expresión de fastidio cruzó su rostro. Es una colega. Muy ambiciosa. ¿Por qué? Me llamó hoy, dijo Isabella, su voz apenas un susurro. Me dejó muy claro cuál es mi lugar en tu vida. Soy un arreglo temporal. Una inversión de la que te desharás cuando ya no te sirva. Damián cerró los ojos y se pasó una mano por el rostro, una mezcla de cansancio y furia en el gesto. Maldita sea. Sabía que haría algo así. La miró, sus ojos grises intensos y serios. Escúchame, Isabella. Valeria y yo tuvimos algo, sí. Hace mucho tiempo. Se terminó. Ahora nuestra relación es puramente profesional. Ella no acepta que las cosas hayan cambiado. Nada de lo que te dijo es verdad.
¿Y qué es la verdad, Damián?, preguntó ella, su voz temblando. ¿La verdad es lo que pasó anoche? ¿O la verdad es que sigo siendo solo un negocio para ti? Se puso de pie, incapaz de seguir sentada. Él se levantó también, enfrentándola. La verdad es que no lo sé, admitió él, su honestidad brutal desarmándola. La verdad es que has puesto mi mundo entero patas arriba. Entraste en mi vida y destruiste todos mis planes. Se suponía que eras silenciosa, obediente. Se suponía que eras invisible. Pero no lo eres. Estás en todas partes. En mi casa, en mis pensamientos, incluso en mi sangre. No creo en tus palabras. Tus acciones siempre dicen lo contrario. Me humillaste el día de la boda, me ignoraste durante semanas, me besaste por rabia. Y ahora, de repente, ¿soy el centro de tu universo? No tiene sentido, le espetó, las lágrimas asomando a sus ojos. Porque yo tampoco tengo sentido, gritó él, la frustración rompiendo su control. Actúo como un imbécil porque no sé cómo actuar de otra manera. Los celos que sentí cuando vi a ese pintor contigo, nunca había sentido algo así. Era primitivo, consumidor. Me asustó. La confesión quedó flotando en el aire frío de la noche. Se miraron, ambos vulnerables, ambos confundidos. Damián dio un paso hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. Esta vez, era todo o nada. Valeria es el pasado, Isabella. Un pasado que ya no quiero. Lo que te estoy ofreciendo, lo que te estoy pidiendo, es el presente. No sé si sé amar, pero sé que te necesito. Necesito tu fuerza, tu pasión, incluso tu desafío. Por favor, no dejes que sus mentiras envenenen lo que está empezando a crecer entre nosotros. Le tendió la mano, su palma abierta, una oferta de tregua, de confianza. Isabella lo miró, a la mano extendida, a los ojos suplicantes, al hombre poderoso reducido a la incertidumbre. Recordó las palabras venenosas de Valeria y las comparó con la cruda vulnerabilidad que Damián le estaba mostrando. La elección era suya. Creer en el veneno de una extraña o arriesgarse a confiar en la verdad incierta del hombre que era su esposo. Con la mano temblorosa, la suya encontró la de él. Sus dedos se entrelazaron, cálidos y fuertes. No hubo necesidad de palabras. En ese toque, tomaron una decisión. Se quedarían y lucharían, no el uno contra el otro, sino juntos, contra los fantasmas de su pasado y la incertidumbre de su futuro. Sin embargo, no sabían que su enemigo no era solo una mujer celosa a kilómetros de distancia. El enemigo también estaba cerca, observando desde las sombras de los viñedos. Leonardo había regresado, no con un pastel, sino con un corazón lleno de una obsesión que había crecido con los años. Había visto el helicóptero de Damián aterrizar. Había visto a Isabella recibirlo. Y había decidido que no iba a permitir que el hombre que había arruinado la vida de Isabella se quedara con ella. El viejo amigo se estaba convirtiendo en un peligro silencioso, convencido de que la única forma de salvar a Isabella era liberarla de su matrimonio, sin importar el costo. Mientras Damián e Isabella se aferraban el uno al otro en el porche, encontrando un frágil consuelo, una nueva tormenta, mucho más peligrosa que un hongo en las vides, se estaba gestando en la oscuridad, amenazando con arrancar de raíz la delicada planta de amor que apenas comenzaba a brotar. Los días que siguieron en el viñedo fueron como vivir en una burbuja suspendida en el tiempo, un frágil paraíso forjado a base de treguas y descubrimientos. Damián pospuso sus reuniones en la ciudad, delegando responsabilidades con una urgencia que desconcertó a todo su equipo en Acero Corp, especialmente a Valeria. Usó la excusa de supervisar personalmente la recuperación de un activo clave, pero ambos sabían que la razón era mucho más profunda. Estaba anclado allí, en ese trozo de tierra que olía a uvas y a ella, incapaz, o más bien, reacio a marcharse. Por las mañanas, trabajaban codo con codo. Damián se quitaba su disfraz de CEO y se ponía las botas de trabajo. Escuchaba, algo completamente nuevo para él, mientras Isabella le explicaba los matices de la poda, el ciclo de vida de la vid, el secreto de la tierra. Él, a cambio, le mostraba los informes financieros, explicándole no solo los números, sino las estrategias detrás de ellos. Le enseñó a ver su viñedo no solo como un legado familiar, sino como un negocio poderoso con potencial global. Sentados en la polvorienta oficina de su padre, rodeados de libros viejos, se convirtieron en socios, en iguales. Si redirigimos las ventas al mercado asiático, el margen de beneficio podría aumentar un 30% en 2 años, decía él, señalando una gráfica en su portátil. Pero perderíamos la exclusividad y la esencia de ser un vino de autor, replicaba ella.
Tiene que haber un equilibrio entre la expansión y el alma. Él la miraba, no con frustración, sino con un nuevo respeto. Por las noches, exploraban un terreno diferente, el uno al otro. Su intimidad ya no era la explosión desesperada de la primera noche, sino un lento y tierno redescubrimiento. Hablaban durante horas, sentados frente a la chimenea, compartiendo historias de su infancia. Isabella le habló de sus sueños de viajar por el mundo estudiando vinos. Él, con una reticencia que ella fue derritiendo poco a poco, le habló de una infancia solitaria marcada por la exigencia de un padre que nunca estaba satisfecho. Le confesó que la única vez que había sentido algo parecido al orgullo de su padre fue cuando cerró su primer trato millonario. Solo veía números en mi informe escolar, le dijo Damián una noche, su voz baja y desprovista de emoción. Nunca me preguntó si estaba feliz, solo si era el mejor. Isabella tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. En ese gesto, él encontró un consuelo que ninguna cifra bancaria le había dado jamás. Sus noches eran una mezcla de conversaciones profundas y una pasión que crecía con cada roce. Una noche, mientras cocinaban juntos en la pequeña cocina, discutiendo juguetonamente sobre la cantidad de ajo en la salsa de tomate, Isabella se manchó la mejilla con harina. Damián se detuvo, una sonrisa genuina, rara y deslumbrante, iluminando su rostro. «Te ves ridícula», dijo, pero no había burla en su voz, solo ternura. Se acercó y, en lugar de limpiarla, se inclinó y la besó suavemente, saboreando el gusto a harina y a ella. Ese beso juguetón se profundizó, volviéndose ardiente y hambriento. Los cubiertos cayeron olvidados al suelo mientras se la levantaba y la sentaba en la encimera, de la misma manera que lo había hecho en la primera noche de furia, pero esta vez, estaba lleno de amor y deseo compartido. «Me estoy volviendo adicto a ti, Isabella Ferrer», susurró él contra sus labios. «Me haces querer cosas que no sabía que existían». Sin que ellos lo supieran, sus momentos de felicidad eran observados. Leonardo, consumido por una mezcla de nostalgia y celos venenosos, había convertido su preocupación en una obsesión sigilosa. Usaba su conocimiento del terreno para acercarse a la casona sin ser visto, escondiéndose entre las hileras de vides. Los veía reír. Veía cómo Damián tocaba a Isabella con una familiaridad que le revolvía el estómago. En su mente distorsionada, no veía a un hombre cambiando, sino a un monstruo manipulador que había hechizado a la mujer que amaba. Él, Leonardo, era el único que podía salvarla. El día del festival de la vendimia del pueblo se acercaba. Era una tradición que Isabella amaba. A pesar de los problemas recientes, los trabajadores insistieron en celebrarlo para levantar la moral. «Señor Ferrer, sería un honor si usted y la señorita Isabella fueran los invitados de honor», le dijo Miguel. Damián estaba a punto de negarse, argumentando que era una pérdida de tiempo, pero vio la mirada ilusionada en el rostro de Isabella. «Por supuesto, Miguel. Estaremos allí», dijo, para sorpresa de todos, incluso de sí mismo. La noche del festival, la plaza del pueblo estaba llena de luces, música y el olor a vino y comida a la parrilla. Isabella llevaba un vestido sencillo, de flores, y el cabello suelto. Se sentía libre. Damián, incómodo en medio de la multitud ruidosa, se mantenía cerca de ella, su mano nunca abandonando la parte baja de su espalda. Era un gesto posesivo, sí, pero también protector, anclador. «¿Te estás divirtiendo?», le susurró ella al oído, riendo mientras una pareja de ancianos bailaba torpemente a su lado. «Odio las multitudes», admitió él. Pero... La miró, la forma en que las luces de colores bailaban en sus ojos, la felicidad genuina en su sonrisa. «Contigo, es tolerable». En ese momento, Leonardo se materializó a su lado. «Isa, estás radiante». Su tono era cálido, pero sus ojos, al mirar a Damián, eran duros como el pedernal. «Leo, qué bueno verte, disfrutando del festival». «No tanto como me gustaría», dijo él, su mirada fija en la mano de Damián en la cintura de Isabella. La banda comenzó a tocar una canción tradicional, una melodía lenta y romántica. Leonardo, audazmente, extendió su mano hacia Isabella. «¿Me concedes esta pieza, por los viejos tiempos?» La plaza entera parecía estar observando. Rechazarlo sería una grosería pública. Isabella miró a Damián, una pregunta en sus ojos. Él la sorprendió. Asintió levemente, una prueba de confianza que hizo que el corazón de Isabella se acelerara. «Solo una canción», dijo Damián, su voz baja pero clara, una advertencia sutil para Leonardo. Mientras Isabella y Leonardo bailaban, Damián los observaba desde la distancia. La rabia primitiva, los celos, seguían allí,
un dragón dormido en su pecho. Pero esta vez, lo combatió con la imagen de la sonrisa de Isabella, con el recuerdo de su cuerpo bajo el suyo, con la promesa silenciosa que habían hecho. Parece que el lobo de la ciudad está aprendiendo a confiar, dijo una voz a su lado. Damián se giró para ver a don Eladio, el viejo agrónomo, un hombre sabio con ojos que parecían haberlo visto todo. «O está aprendiendo a ser un tonto», replicó Damián. «La chica Isabella es más fuerte de lo que parece», continuó Eladio, ignorando su comentario. «Pero ha sufrido mucho. Ese muchacho, Leonardo, representa una vida que pudo haber tenido. Una vida simple y sin dolor. Tenga cuidado, señor Ferrer. Los fantasmas de lo que pudo ser son, a veces, más peligrosos que los enemigos de carne y hueso». En la pista de baile, Leonardo acercó a Isabella más de lo necesario. «Él no es para ti, Isa. Lo ves, ¿verdad? Es un hombre de acero y cemento. Tú eres de tierra y sol. Te marchitará». «Te equivocas, Leo. Está cambiando», susurró ella. «No seas ingenua. ¿Un hombre como ese cambia? Te está usando. En cuanto este juego del granjero termine, te arrastrará de vuelta a su jaula de oro. Yo puedo darte la vida que siempre quisiste. Podemos huir, comprar un pequeño viñedo en otro lugar, ser felices. Leo, esa vida es un sueño que murió hace mucho tiempo. Soy una mujer casada. Mi vida está con él ahora», dijo ella, intentando apartarse, pero él la sujetó con más fuerza. «No hasta que yo diga lo contrario», siseó él, su amable sonrisa desapareciendo para revelar una intensidad que la asustó. La canción terminó. Isabella prácticamente corrió de vuelta al lado de Damián, su corazón latiendo con inquietud. «Vámonos», le dijo. Damián, al ver la expresión de su rostro, no hizo preguntas. Se despidieron cortésmente y se dirigieron al coche. El camino de regreso a la casona fue silencioso. Cuando llegaron, Isabella finalmente se derrumbó. «Me pidió que huyera con él. Me asustó, Damián. La forma en que me miró». Damián sintió una oleada de furia helada. La confianza que había intentado mostrar se hizo añicos. Toda su rabia protectora se dirigió no a Isabella, sino al hombre que la había hecho sentir miedo. «Arreglaré esto», dijo, su voz era un gruñido bajo. La abrazó, atrayéndola contra su pecho. «Te juro que nunca más dejaré que nadie te haga sentir así. Eres mía, Isabella. Mía para proteger. Mía para amar». La palabra amar salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, sorprendiéndolos a ambos. Se quedaron mirándose, la palabra suspendida en el aire entre ellos, poderosa y aterradora. Fue Isabella quien rompió el hechizo, levantando la mano para acariciar su mandíbula. «Lo sé», susurró ella, y en sus ojos él vio una aceptación, una promesa que valía más que todos los contratos del mundo. A la mañana siguiente, mientras Isabella aún dormía, Damián hizo una llamada. No fue a sus guardias de seguridad ni a sus abogados. Llamó a un investigador privado, uno discreto y muy eficiente. «Quiero que investigues a un hombre. Leonardo Cruz. Quiero saberlo todo, sus finanzas, sus relaciones, sus movimientos. Todo. Y quiero el informe en mi escritorio ayer». La paz de su burbuja había sido rota. Damián sabía que el mundo exterior, con todas sus amenazas, comenzaba a filtrarse. La llamada de Valeria, la obsesión de Leonardo, eran solo los primeros ataques. Unos días después, una tormenta real, de lluvia y viento, azotó el valle, obligándolos a permanecer dentro de la casona. Encerrados juntos, su conexión se profundizó aún más. Jugaron a las cartas, leyeron en silencio uno al lado del otro, hicieron el amor lentamente, lánguidamente, con el sonido de la lluvia como única banda sonora. Fue durante esa tormenta que Isabella, acurrucada en sus brazos frente al fuego, se atrevió a hacer la pregunta que la atormentaba. «Damián, si nuestro matrimonio no fuera un contrato, si nos hubiéramos conocido de otra manera, ¿crees que te habrías fijado en mí?». Él se quedó en silencio por un largo momento, acariciando su cabello. «No», dijo finalmente, y ella sintió una punzada de dolor. «El hombre que era antes de conocerte no se habría fijado en ti. Estaba ciego. Estaba buscando poder, alianzas, espejos de mí mismo. No habría sabido reconocer algo tan real y puro como tú. Me habrías pasado de largo como un tesoro enterrado. Soy el hombre más afortunado del mundo, Isabella, porque este estúpido contrato me obligó a abrir los ojos. Me obligó a encontrarte». Sus palabras eran la confesión más romántica que ella había oído jamás. Pero la tormenta afuera era un presagio.
Al día siguiente, con el sol brillando sobre la tierra húmeda, el investigador llamó a Damián. Tengo el informe. Y es preocupante. Cruz está profundamente endeudado. Perdió la galería que tenía. Pero eso no es lo peor. He descubierto que ha estado comprando materiales, de manera anónima. Nitrato de amonio. Grandes cantidades. Damián se quedó helado. Sabía lo que eso significaba. Era el ingrediente principal de fertilizantes y de explosivos caseros. La amenaza ya no era un fantasma del pasado ni una obsesión romántica. Era real, peligrosa, y estaba apuntando directamente al corazón de su nuevo mundo. Miró a Isabella, que estaba riendo con Miguel a lo lejos, revisando los brotes nuevos que habían sobrevivido a la tormenta. Una oleada de pánico frío y furia protectora lo recorrió. Había luchado contra gigantes corporativos, tiburones financieros y traidores en su propia sala de juntas. Pero esta era la primera vez que luchaba por algo más que dinero o poder. Estaba luchando por ella. Por su vida juntos. Y por ese amor que apenas había admitido que existía. Sabía que tenía que actuar rápido, antes de que el amable pintor de su esposa convirtiera su obra maestra en una tragedia. La revelación del investigador cayó sobre Damián como una losa de granito. El sol que brillaba sobre el viñedo de repente parecía frío, y la risa despreocupada de Isabella, que flotaba en el aire desde el campo, sonaba como un frágil cristal a punto de hacerse añicos. El nitrato de amonio era una bandera roja tan intensa que ahogaba cualquier otra consideración. Esto ya no era un drama de celos, se había convertido en una amenaza de muerte. Su primer instinto fue poner a Isabella en el helicóptero y llevarla de vuelta a la fortaleza de su mansión en la ciudad, rodearla de guardias de seguridad y no dejarla salir de su vista. Pero conocía a Isabella. Se resistiría, exigiría explicaciones, y él no quería sembrar el pánico en ella. No aún. Necesitaba un plan. Con una calma gélida que siempre le servía en momentos de crisis, se retiró a la oficina de la casona y trazó sus siguientes movimientos. Su primera llamada fue a su jefe de seguridad, un exmilitar llamado Marco. Quiero un equipo aquí. Ahora mismo. Discreto. Ropa de civil, que parezcan trabajadores del campo. Quiero vigilancia en todo el perímetro, especialmente en los accesos al norte, cerca de la propiedad de Cruz. Nadie entra ni sale sin que yo lo sepa. Y quiero un ojo puesto en Leonardo Cruz, 24/7. No puede ir ni al baño sin que sepamos de qué color es el papel. La segunda llamada fue de nuevo al investigador. Sigue cavando. Averigua dónde está almacenando esos materiales. Contactos, cómplices, cualquier cosa. No escatimes en gastos. Su cerebro, entrenado para las fusiones hostiles y las estrategias de mercado, se adaptó rápidamente a esta nueva forma de guerra. Leonardo no era un competidor de negocios, era un terrorista doméstico en ciernes, y Damián lo trataría como tal. Cuando se reunió con Isabella para el almuerzo, su rostro era una máscara de perfecta normalidad. Habló de los precios del vino, de la logística de distribución. Pero Isabella, que había aprendido a leer sus microexpresiones, notó la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos exploraban constantemente el horizonte. ¿Ocurre algo, Damián? Pareces preocupado. Solo pensando en el trabajo, mintió él suavemente, tomando su mano sobre la mesa. Tengo que instalar un nuevo sistema de seguridad aquí, algo más moderno. Sensores de movimiento, cámaras. Es una inversión valiosa, hay que protegerla. Ella aceptó la explicación, aunque una pequeña semilla de inquietud se plantó en su mente. Durante los 2 días siguientes, el viñedo se transformó sutilmente. Hombres nuevos, de aspecto rudo pero amables, aparecieron entre los trabajadores. Se presentaron como expertos en irrigación o especialistas en suelo enviados por Ferrer. Realizaban sus tareas, pero sus ojos estaban siempre alerta, sus movimientos eran demasiado eficientes para ser simples agricultores. Damián se sentía como un león enjaulado. Estaba dividido entre su deseo de tener a Isabella a su lado a cada segundo y la necesidad de mantenerla alejada del peligro inminente. Insistía en acompañarla en sus paseos por las vides, usando la excusa de querer aprender más. Una tarde, estaban sentados en una pequeña colina que dominaba toda la propiedad, el sol poniente bañando el valle en una luz dorada. Isabella apoyó la cabeza en su hombro, suspirando con satisfacción. Amo este lugar. Cuando estoy aquí, siento que nada malo puede pasar. Las palabras fueron como un cuchillo en el corazón de Damián. La abrazó con más fuerza, su cuerpo formando un escudo protector a su alrededor. Y nada malo pasará.
Te lo prometo. Esa misma noche, Marco lo llamó. Lo tenemos. Está usando un viejo granero abandonado en el borde de su propiedad. Nuestras cámaras térmicas detectan actividad irregular. Está construyendo algo. Y tiene un calendario en la pared, con una fecha marcada en rojo. Mañana por la noche. Mañana, susurró Damián, sintiendo un escalofrío. Mañana era el último día de la luna llena de la cosecha, una noche de celebración tradicional en el viñedo, una fiesta íntima solo para los trabajadores y sus familias para agradecer la buena cosecha que habían salvado. Una noche en la que todos estarían reunidos en un solo lugar, la bodega principal. Era el objetivo perfecto. La sangre de Damián hirvió. Nadie se mueve. No lo asusten. Que siga creyendo que su plan es un secreto. ¿La policía local está avisada? A la espera de su orden. El jefe de policía le debe un par de favores desde aquel problema con los permisos del muelle, dijo Marco. Bien. Mañana por la noche, cuando él se mueva, nosotros nos movemos. Quiero que lo atrapen en el acto. Con las manos en la masa. Sin lugar a dudas. Después de la llamada, Damián encontró a Isabella en la cocina, tarareando mientras preparaba té. La alegría en su rostro, la inocencia de su calma, lo golpearon con una fuerza abrumadora. Si algo le pasaba, él nunca se lo perdonaría. Cruzó la cocina, la tomó por la cintura y la giró para mirarla. ¿Qué ocurre?, preguntó ella, sorprendida por la intensidad de su mirada. En lugar de responder, él la besó. Fue un beso profundo, desesperado, lleno de un miedo y un amor que no podía poner en palabras. La besó como si fuera la última vez. Ella, sintiendo la urgencia en él, respondió con la misma intensidad, sus brazos rodeando su cuello, sus cuerpos apretados. Cuando se separaron, sin aliento, ella le acarició la mejilla. Damián, me estás asustando. Dime qué está pasando. Él sabía que ya no podía mentirle. Hay una amenaza, Isabella. Hacia el viñedo, hacia nosotros. Es Leonardo. Ella retrocedió como si la hubieran abofeteado, sus ojos llenos de incredulidad y dolor. No. No, Leo. Él no haría daño a nadie. Es solo, está confundido. Está enfermo, Isabella. Está consumido por la obsesión. Y es peligroso, dijo él, su voz suave pero firme. Le explicó lo que el investigador había descubierto, las compras, el granero. Vio cómo la negación luchaba contra el horror en su rostro. No. No lo creo. Justo en ese momento, el teléfono de Damián sonó de nuevo. Era Marco. Señor, tiene que ver esto. Acabo de recibir un paquete de su investigador. Es un diario. Lo encontraron en la antigua Galería de Arte de Cruz, entre sus cosas embargadas. Envíamelo, dijo Damián. Unos minutos después, el archivo llegó a su portátil. Abrió las páginas escaneadas. Era un diario personal de Leonardo, y lo que leyeron le heló la sangre. Página tras página describía su obsesión por Isabella, desde su juventud. Fantasías de una vida juntos, cartas de amor nunca enviadas. Pero después de la boda de Isabella, el tono cambió. Se volvió oscuro, errático. Hablaba de Damián como la bestia, el carcelero. Describía planes para liberar a su princesa. Las últimas entradas eran las más aterradoras. Detallaban su plan para destruir la bodega, el símbolo del poder de la bestia, durante la celebración. Creía que en el caos resultante, él podría aparecer como el Salvador y llevársela. Sufrirá, como he sufrido yo. Perderá lo que más ama, el negocio. Y entonces sí saberá que yo soy el único que la ama de verdad. La negación de Isabella se derrumbó, reemplazada por un terror nauseabundo. El amigo de su infancia se había convertido en un monstruo. Quiere matarlos a todos, susurró, agarrándose a Damián. Él la abrazó, su cuerpo era una roca de furia y determinación. No lo hará. Esta noche, todo esto termina. Pero necesito que me hagas caso, Isabella. Mañana, quiero que te quedes en la casona. Encerrada. Con 2 de mis hombres en la puerta. ¿Entendido? Ella asintió, temblando, demasiado conmocionada para discutir. El día de la fiesta transcurrió con una tensión casi insoportable. Para los trabajadores, era un día de celebración. Para Damián y su equipo, era la calma antes de la batalla. Isabella permanecía en la casa, cada crujido del suelo haciéndola saltar. Al caer la noche, la música y las risas comenzaron a flotar desde la bodega, un sonido surrealista y macabro.
Damián se despidió de Isabella en la puerta. Estaré conectado contigo a través de este auricular. Escucharás todo. Estarás a salvo. Él besó su frente. Confía en mí. Damián se unió a la fiesta, forzando una sonrisa, saludando a los trabajadores. Marco y su equipo estaban dispersos entre la multitud, indistinguibles. La espera fue una tortura. Cada minuto se estiraba en una eternidad. Dentro de la casona, Isabella escuchaba los sonidos amortiguados de la fiesta a través del auricular, su corazón latiendo en su garganta. De repente, la voz de Marco crepitó en el auricular de ambos. Se está moviendo. Salió del granero. Lleva una mochila grande. Se dirige hacia la parte trasera de la bodega, al generador. Todos en posición, fue la respuesta tranquila de Damián. Salió discretamente de la fiesta, fundiéndose en las sombras. Isabella se aferró a la mesa, escuchando, su respiración atrapada en su pecho. Podía oír los pasos de Damián sobre la grava a través del micrófono. El crujido de las hojas. Luego, silencio. Un silencio que gritaba. De repente, una voz, la de Leonardo, resonó en el auricular, amplificada. No deberías estar aquí, Ferrer. Esto no te concierne. Esto es por ella. Para liberarla. ¿Liberarla de qué, Leonardo? ¿De ser feliz? ¿De ser amada? La voz de Damián era tranquila, provocadora. Tú no la amas. Solo la posees. Yo voy a mostrarle lo que es el amor de verdad, después de que purifique este lugar con fuego. Isabella ahogó un sollozo. Tira la mochila, Leo. Acabemos con esto en paz, dijo Damián. Hubo un sonido de forcejeo. Un grito ahogado. El ruido de metal contra metal. Suéltame. Esto tiene que suceder. Marco, ahora, gritó Damián. Isabella oyó el sonido de muchas personas corriendo. Gritos. Confusión. La voz de Leonardo gritando su nombre, llena de desesperación y locura. Luego, el clic tranquilizador de unas esposas. Sujeto asegurado, señor, dijo la voz de Marco. La bomba está desactivada. Un suspiro tembloroso escapó de los labios de Isabella, y se derrumbó en una silla, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba a salvo. Estaban todos a salvo. Minutos después, Damián entró en la casona. Su ropa estaba rasgada en la manga, y tenía un rasguño en la mejilla, pero sus ojos estaban fijos en ella. Cruzó la habitación en 3 zancadas y la levantó en sus brazos, abrazándola con tanta fuerza que le quitó el aliento. Ella se aferró a él, llorando en su hombro, liberando todo el miedo y la tensión. Se acabó, mi amor. Se acabó, le susurró él al oído, su voz temblando por primera vez esa noche. Cuando finalmente se apartaron, él la miró, ahuecando su rostro entre sus manos. Vio las lágrimas en sus ojos, el terror persistente, y supo que su batalla no había terminado del todo. Había protegido su vida, pero ahora tenía que proteger su corazón. El trauma de la traición de Leonardo era una herida profunda, y sería su trabajo ayudarla a sanar, demostrarle que su amor no era una posesión ni una jaula, sino el puerto más seguro en cualquier tormenta. Lo había prometido. Y Damián Ferrer siempre cumplía sus promesas. El eco de la sirena se desvaneció en la noche, llevándose consigo la locura de Leonardo y dejando atrás un silencio denso y cargado de trauma. En la bodega, la fiesta había terminado abruptamente, reemplazada por el murmullo confuso y asustado de los trabajadores a quienes se les contó una versión editada de los hechos, un intento de sabotaje por parte de un competidor resentido. Pero en la casona, la cruda verdad pesaba en el aire. Isabella estaba sentada en un viejo sillón frente a la chimenea apagada, envuelta en una manta, pero el frío que sentía venía de adentro. Su mente reproducía en bucle la voz de Leonardo en el auricular, distorsionada por el odio, y el recuerdo de su amistad de infancia ahora se sentía como una mentira ponzoñosa. Damián, después de asegurarse de que la policía se hubiera llevado a Leonardo y de que su equipo hubiera revisado hasta el último rincón de la propiedad, entró y se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos heladas entre las suyas, frotándolas suavemente, intentando transmitir un calor que iba más allá de lo físico. Está en un lugar seguro ahora. Un hospital penitenciario. Recibirá la ayuda psiquiátrica que necesita desde hace mucho tiempo. Nunca más podrá hacerte daño a ti ni a nadie. Ella lo miró, sus ojos desenfocados, perdidos en un laberinto de dolor y confusión. El Leo que conocía murió hace mucho tiempo. El que se llevaron esta noche era un extraño con su cara. ¿Cómo no me di cuenta? Le sonreí en el festival. Bailé con él.
¿Cómo pude ser tan ciega? No te culpes, Isabella. Por favor, suplicó él, su voz era una caricia áspera. El amor y la lealtad a los recuerdos del pasado pueden ser un velo muy poderoso. Él se aprovechó de tu bondad, de la historia que compartían. Te manipuló a ti y a tus buenos sentimientos. La culpa es solo suya, de su mente retorcida. Se quedaron así un largo rato, en silencio, hasta que el agotamiento emocional finalmente venció a Isabella y se quedó dormida en el sillón, su respiración entrecortada por sollozos ahogados. Damián la observó, cada línea de sufrimiento en su rostro era una herida en el suyo. La levantó con una delicadeza que contradecía su imponente figura y la llevó a la cama. Se quitó los zapatos y la camisa, y se acostó a su lado, sobre las sábanas, rodeándola con su cuerpo como un escudo. No durmió, veló su sueño hasta que las primeras luces del amanecer se colaron por la ventana, jurándose en silencio que pasaría el resto de su vida borrando esa sombra de su corazón. A la mañana siguiente, tomaron la decisión de regresar a la ciudad. El viñedo, que había sido su refugio y el nido de su amor naciente, ahora estaba manchado por el recuerdo de la traición y el miedo. Necesitaban un nuevo comienzo, un lugar neutral donde pudieran sanar. De vuelta en la fría y opulenta mansión, todo se sentía diferente. La casa, que una vez fue el símbolo de su acuerdo de negocios y la jaula dorada de Isabella, ahora era simplemente su hogar. Pero la sombra de lo sucedido lo siguió. Isabella estaba callada, retraída. Las pesadillas la despertaban por la noche, gritando, y durante el día, se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte e inesperado. Damián, por primera vez en su vida, puso todo lo demás en un segundo, casi inexistente, plano. Ignoró las docenas de llamadas urgentes de su oficina. Delegó la gestión diaria de Acero Corp en sus subordinados de confianza, desatando una oleada de rumores en el mundo financiero, especialmente de una furiosa Valeria que no podía entender cómo el despiadado Damián Ferrer podía abandonar su imperio por problemas domésticos. Él pasaba sus días con Isabella. No la presionaba para que hablara. Simplemente estaba ahí. Cuando ella se despertaba de una pesadilla, él ya la estaba abrazando, susurrándole al oído que estaba a salvo. Le traía el desayuno a la cama. Le leía en voz alta en el jardín, eligiendo novelas de aventuras y romances ligeros para transportarla a otros mundos. Daba largos paseos con ella por los senderos privados de la propiedad, sosteniendo su mano, sin decir nada, simplemente dejando que su presencia fuera su ancla a la realidad. Poco a poco, con una paciencia que ni él mismo sabía que poseía, la trajo de vuelta a la vida. Una tarde, una semana después del incidente, él entró en la biblioteca y la encontró mirando por la ventana hacia el jardín, donde un jardinero podaba unos rosales. Recordé algo, dijo ella sin girarse, su voz era un susurro. En el diario de Leo, él escribió que tú me habías robado la vida que siempre quise. Se refería a una vida simple, en el campo. Pero creo que nunca fue mi sueño, sino el suyo para mí. Se giró para mirarlo, sus ojos por primera vez en días tenían una chispa de claridad. Nunca me he parado a pensar qué vida quiero yo, sin tener que salvar a mi familia o cumplir con un deber. Damián sintió una oleada de alivio al verla analizar, reflexionar. Se acercó a ella, sus manos encontrando su cintura. Entonces, creemos una vida nueva. Desde cero. Una vida que tú elijas. Nuestra vida. Dime, Isabella, olvídate de todo. ¿Qué es lo que siempre has querido hacer? No la Isabella Rossi que tenía que salvar un viñedo, no la señora Ferrer que tenía que cumplir un contrato. Solo tú. Ella lo pensó por un momento, sus ojos perdiéndose en los de él. Siempre quise tener mi propia pequeña tienda de vinos. Un enoteca, como dicen en Italia. Un lugar acogedor, con paredes de ladrillo y luces cálidas. Un sitio donde la gente pudiera venir a aprender y a disfrutar, a probar vinos de pequeños productores. Sin la presión de las ventas al por mayor o los contratos de exportación. Solo, la pasión por el vino. Damián sonrió, una sonrisa amplia y genuina. Entonces, eso es lo que harás. He estado pensando. La gestión de los viñedos Rossi es demasiado grande para una sola persona, y te ata a un lugar que tiene malos recuerdos por ahora. Contrataremos al mejor gerente, alguien de tu total aprobación. Y tú y yo, tú, con tu conocimiento enciclopédico, y yo con mi capital, buscaremos el local perfecto en la zona más bonita de la ciudad. Serás la dueña, la jefa, la curadora. Tu sueño. Sin ataduras. La idea encendió una luz en los ojos de Isabella que él no había visto en días. Fue un punto de inflexión.
El proyecto se convirtió en su terapia, su propósito. Pasaron las siguientes semanas inmersos en ello. Se convirtió en su aventura compartida. Miraron locales, discutiendo sobre el encanto del barrio histórico frente a la afluencia de la zona moderna. Él, que solía analizar propiedades por su retorno de inversión, ahora las juzgaba por la sensación que daban o si la luz de la tarde entraba bien por el escaparate, porque eso era lo que le importaba a ella. Diseñaron el interior juntos, extendiendo planos sobre la mesa del comedor, discutiendo sobre el tipo de madera para la barra o el color de las paredes. Él la observaba florecer de nuevo, recuperar su pasión, y al hacerlo, se dio cuenta de que su propia felicidad estaba intrínsecamente ligada a la de ella. Un día, estaban en medio del local a medio construir, rodeados de polvo de yeso y el olor a pintura fresca. Isabella, con el rostro manchado de pintura azul y una sonrisa radiante, se reía a carcajadas de algo que había dicho el contratista. Damián la observaba desde la distancia, apoyado en el marco de una puerta, sintiendo un amor tan abrumador que casi le dolía físicamente. En ese momento, lo supo. Sabía lo que tenía que hacer para borrar la última sombra de su pasado, para cimentar su futuro. Esa noche, la llevó a cenar a su restaurante favorito. Ella pensó que era para celebrar los avances en la tienda. Después de la cena, en lugar de girar hacia su casa, Damián condujo en una dirección diferente. Se detuvo frente a la imponente catedral donde se habían casado. Estaba oscura y silenciosa. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó ella, una mezcla de confusión y nostalgia en su voz. Él no respondió. Tomó su mano y la condujo por una puerta lateral que un sacristán amigo había dejado abierta para él. El interior de la catedral estaba vacío y vasto, iluminado únicamente por cientos de velas que él había mandado colocar a lo largo de la nave central, su luz parpadeante danzando en las vidrieras. Él la llevó hasta el altar, al mismo punto donde se habían encontrado como dos extraños cerrando un trato, ella temblando de resignación, el frío como el mármol bajo sus pies. Tomó ambas manos de ella. Isabella, en este mismo lugar te hice una promesa de negocios. Fui un tonto arrogante, ciego a la mujer increíble que estaba frente a mí. Me casé con un contrato, con un nombre, con unos viñedos. Pero en el camino, sin darme cuenta, me enamoré de mi esposa. Me enamoré de tu fuerza, de tu pasión, de la forma en que cuidaste de mi corazón sin que yo supiera siquiera que necesitaba cuidados. Me enamoré de la forma en que desafiaste cada muro que construí a mi alrededor. Y quiero hacerlo bien. Quiero borrar el recuerdo de ese día y reemplazarlo con este. Se arrodilló frente a ella, un gesto de sumisión y devoción que dejó a Isabella sin aliento. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. La abrió, revelando un anillo sencillo pero elegante, un zafiro azul del color de un cielo de atardecer, rodeado de pequeños diamantes que brillaban como estrellas. No era ostentoso como el de compromiso que le había dado, era personal, era ella. Isabella Rossi Ferrer. Me has enseñado a sentir, a confiar, y por primera vez en mi vida, a amar de verdad. Quiero una vida contigo, no por obligación ni por contrato, sino por una elección que haría 1.000.000 de veces. Quiero despertar a tu lado cada mañana, celebrar tus éxitos y sostenerte en tus miedos. Quiero tener hijos contigo, una familia que no esté basada en legados o apellidos, sino en risas, cuentos antes de dormir y mucho amor. ¿Me harías el inmenso honor de casarte conmigo de nuevo? Esta vez, por amor. Solo por amor. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isabella, pero eran lágrimas de pura y abrumadora felicidad. Sí, susurró ella, su voz quebrada por la emoción. Sí, Damián. 1000 veces sí. Él le deslizó el anillo en el dedo y se puso de pie para besarla, un beso tierno y profundo que sellaba un nuevo comienzo, una promesa hecha no ante testigos y socios comerciales, sino en la sagrada intimidad de sus propios corazones. Unos meses después, la tienda de vinos, la vid de Isabella, tuvo su gran inauguración. Era un éxito instantáneo. El lugar era un reflejo de ella, elegante, cálido y lleno de pasión. Damián la observaba esa noche, radiante mientras explicaba las notas de un vino a un grupo de clientes fascinados, y sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi le dolió. La vida que estaban construyendo era real, era suya. Un par de años más tarde, la vida les dio el regalo más grande. En una tarde soleada de domingo, en el exuberante jardín de su mansión, Damián empujaba suavemente un columpio. En él, reía a carcajadas una pequeña niña de cabello oscuro y rebelde y los mismos ojos grises e intensos de su padre. Isabella, sentada en un banco cercano, con un bebé de pocos meses en brazos, un niño de mejillas sonrosadas y la cálida sonrisa de ella,
los miraba con un amor tan grande que sentía que podía llenar el universo. Tenían la vida que ambos habían anhelado sin saberlo. Damián detuvo el columpio y levantó a su hija, que chilló de alegría. Se acercó a Isabella y se sentó a su lado, pasando un brazo por sus hombros. La familia, reunida. El cuadro perfecto de una felicidad ganada a pulso. La aceptó por un contrato, creyendo que su corazón estaba a salvo de cualquier sentimiento, encerrado tras muros de indiferencia y poder. Pero la convivencia forzada, la irrupción de un fantasma del pasado y la tormenta de unos celos que se negaba a admitir lo destrozaron por completo. Se vio obligado a verla, a protegerla y, finalmente, a amarla sin control. La historia de Damián e Isabella es un poderoso recordatorio de que los arreglos más calculados pueden desmoronarse ante la fuerza impredecible del corazón, y que, a veces, las batallas más feroces no se libran en salas de juntas, sino en el silencioso campo de batalla del alma. Es una prueba de que incluso en los comienzos más fríos, con suficiente paciencia, valentía y la inesperada ferocidad del amor, puede florecer la más cálida y duradera de las felicidades. Si te gustó, inscríbete en el canal.